¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Todos en nuestra casa tenemos multitud de aparatos que funcionan con un transformador. Toman la corriente a 220 voltios, 50 Hz de los enchufes y la transforman en un voltaje de 5 voltios, por ejemplo, en el caso de los cargadores de los teléfonos móviles, 10 voltios, 9, 12, para poderlos utilizar en los aparatos electrónicos que funcionan con corriente continua. En este vídeo vamos a ver de forma experimental cómo funciona un transformador, cuál es su construcción, qué características debemos de tener en cuenta, como la relación de transformación, para poder hacer algunos cálculos con ellos. En definitiva, todo lo básico acerca de los transformadores. ¡Comenzamos! Sobre la mesa tengo distintos tipos de transformadores. Podemos encontrar transformadores más pequeños, como veis, como este, que tiene una entrada a 220 por este lado y una salida de 9 voltios para alimentar, por ejemplo, una radio. También tengo este, que nos entrega 15 voltios. También encontramos este tipo más grandes. Cuanto más grande sea el transformador, más potente. Este es de un microondas, que lo desmontamos en un vídeo anterior. Y fijaos, aquí podéis ver las partes de que se compone. Luego también tenemos este tipo de transformadores que tienen varias entradas. Por ejemplo, si tenemos varias tensiones de alimentación de red, por ejemplo, en aquellos países donde la tensión sea de 120 voltios, tendrá unos bornes de conexión, y donde sea de 220, como en el caso de España, pues tendrá otros bornes de conexión. Por lo tanto, podríamos alimentarlo a 120 o 220 voltios. Y luego, en la salida, fijaos, tenemos diferentes salidas. Tenemos diferentes voltajes en función de dónde conectemos los cables. En este caso tenemos un voltaje de 6,3 voltios, 12, 24 y 36. Este, por lo tanto, tiene varias entradas y varias salidas. Y luego este, que veis que va totalmente encapsulado, es de un foco de una piscina. Va a estar en un ambiente muy húmedo, incluso puede estar expuesto a salpicaduras y por lo tanto el transformador va dentro de esta cápsula de plástico totalmente encapsulado. Fijaos. Aquí con esta masilla va encapsulado y esta es la caja de conexiones eléctricas, igual totalmente estanca para que no entre el agua. Hemos visto que existen diferentes tipos de transformadores, aunque la construcción básicamente sea la misma, como estáis viendo. Pero, ¿qué es un transformador? Pues un transformador es un dispositivo que funciona con corriente alterna, y esto es importante, y que se utiliza para incrementar o disminuir la tensión. Existen transformadores incrementadores de tensión, y existen transformadores reductores de tensión. Como estos que tengo sobre la mesa, la mayoría son reductores de tensión, porque transforman la tensión de 220 voltios, en este caso a 15, en este caso a 9, en este caso tenemos varias salidas con diferentes tensiones, y el único que es incrementador de tensión es el transformador de microondas, que a partir de 220 voltios consigue incrementar la tensión a miles de voltios para alimentar el magnetrón que lleva el microondas dentro. Bien, desde un punto de vista más técnico diríamos que los transformadores son convertidores de tensión que se basan en la ley de inducción electromagnética de Faraday. ¿Por qué se utilizan transformadores en corriente alterna y por qué son tan importantes? Pues sabemos que, de acuerdo al efecto Joule, cualquier conductor tiene una resistencia interna y esta resistencia disipa calor, disipa energía eléctrica, por tanto. Para calcular esa potencia disipada en forma de calor, podemos utilizar la expresión de que potencia es igual a la resistencia del conductor por el cuadrado de la intensidad de corriente. Es decir, las pérdidas aumentan muchísimo con la intensidad de corriente. Es por ello que a la hora de transportar una corriente eléctrica a grandes distancias, lo que nos interesa es aumentar la tensión y disminuir la intensidad de corriente. Lo que hacemos es elevar el voltaje y disminuir la intensidad de corriente para reducir esas pérdidas energéticas que se producen por efecto Joule y que se disipan en forma de calor sobre el cable. Bien, como podéis ver aquí, en su forma más sencilla, un transformador está compuesto por dos bobinas acopladas. Fijaos, una bobina y otra, dos bobinas, se denomina bobinado primario y secundario, ahora os explicaré cuál es cuál. Aquí dos bobinas, pero están tapadas. Aquí lo veis claramente, dos bobinas, y aquí también, en este lo veríais claramente. Aquí tenemos la bobina primaria y aquí iría la secundaria, que yo la he extraído para, en un futuro vídeo, enseñaros cómo construir un transformador. Fijaos, ahí tenemos la bobina primaria y aquí iría la secundaria.
Y luego tenemos un núcleo de hierro. Como estáis viendo, de hierro laminado. Y esto es muy importante porque ahora veremos que tenemos dos tipos de pérdidas de energía en el transformador. Las denominadas pérdidas de cobre o en el cobre y las denominadas pérdidas en el hierro. Este conjunto de láminas se denomina hierro, se conoce como hierro. Y denominamos bobina primaria a la que conectamos, por ejemplo en este caso a 220 voltios, y la secundaria en la que aumentamos o reducimos la tensión. Por lo tanto, la primaria, por ejemplo, en el caso de este transformador lo conectaríamos por aquí a 220 voltios, esta sería la primaria, por tanto, y esta, que los cables salen por aquí abajo, sería la secundaria, donde obtenemos ya la tensión reducida de 15 voltios. Esta es la construcción del transformador. Y para ver cómo funciona, vamos a utilizar este transformador didáctico, donde podéis ver perfectamente la construcción. Dos bobinas, en este caso, de 500 espiras, de 500 vueltas y de 1000 espiras, esta otra. Y aquí tenemos las conexiones eléctricas, podemos utilizar cualquiera de ellas como primaria y la otra como secundaria. Y luego vemos el núcleo de hierro laminado, que en este caso podemos desmontar porque es un transformador didáctico. ¿Veis aquí el hierro laminado? Ahí se ven las laminitas, aquí también. Y podemos extraer incluso las bobinas. Como veis, tiene esta lámina para que la bobina no se mueva. Y aquí tenemos la bobina, en este caso de 500 espiras, y esa de 1000. Y este es el núcleo de hierro laminado. Vamos a ver cómo funciona un transformador y para ello vamos a utilizar este montaje experimental que tenemos sobre la mesa. Partimos de una fuente de alimentación. Esta fuente tiene una parte que nos entrega corriente alterna, concretamente 6, 9 y 12 voltios de corriente alterna. Es una salida cortocircuitable y como máximo tenemos 2 amperios en esta salida. Por lo tanto es ideal para experimentar con el transformador sin correr peligro. Después hemos conectado aquí en paralelo un multímetro en el que vamos a leer voltios de corriente alterna y otro multímetro de color rojo que va a ser un amperímetro. El voltímetro, recordad que lo conectamos en paralelo, aquí lo estáis viendo, y el amperímetro lo conectamos en serie para medir la intensidad de corriente alterna que va a estar circulando por estos cables. Después tenemos aquí el transformador con su núcleo de hierro, ahora lo veremos más de cerca. Tenemos el bobinado primario y bobinado secundario. Recordar, el primario por donde entra la tensión que queremos modificar y el secundario por donde va a salir. Pues bien, del secundario tenemos conectado exactamente igual otro multímetro que va a medir voltios de corriente alterna conectado en paralelo, como estáis viendo, a los terminales aquí de la bobina. Y después tenemos otro multímetro rojo que va a ser el amperímetro. Por lo tanto, vamos a medir la tensión, el voltaje y la intensidad de corriente en el primario, que está ingresando aquí a la bobina primaria, y vamos a medir tanto la tensión como la intensidad de corriente del secundario. Y por último tenemos aquí un consumidor de corriente, que va a ser esta pequeña bombilla de 6 voltios. Antes de comenzar el experimento vamos a hablar de lo que es el factor de transformación. El factor de transformación, que denominamos comúnmente como M minúscula, nos indica si este transformador está incrementando la tensión, es decir, la tensión de salida va a ser mayor que la tensión de entrada en el primario, o viceversa, va a ser un transformador reductor. Este factor de transformación M es igual al voltaje que tenemos en el bobinado primario partido el voltaje del secundario, o la tensión que tenemos en el bobinado primario partida la tensión que tenemos en el bobinado secundario, y a su vez también es igual al número de espiras que tenemos en el bobinado primario dividido entre el número de espiras del bobinado secundario. Como veis, es una relación muy útil porque nos va a permitir calcular tanto el voltaje de salida a partir de un voltaje de entrada como el número de espiras que nosotros tendríamos que tener en una bobina secundaria para obtener una determinada tensión. Es un parámetro fundamental y característico del transformador. En este ejemplo que vamos a ver a continuación, nosotros tenemos 1000 espiras en la bobina primaria y 500 espiras en la bobina secundaria. Es decir, el factor de transformación M para este transformador es de 1000 dividido entre 500. Es decir, M es igual a 2. Y eso significa que este va a ser un transformador reductor. Es decir, si aquí metemos, por ejemplo, 12 voltios, como vamos a ver ahora de forma experimental, aquí vamos a obtener la mitad. V1, 12 voltios, y en V2 obtendremos 6. Vamos a comprobarlo.
De momento estamos trabajando con el transformador sin carga en el secundario. Como veis, la bombilla está desconectada. Vamos a encender la fuente. La fuente solo vamos a utilizar esta parte que nos entrega corriente alterna. Vamos a encender los instrumentos de medida. Ahí lo tenemos encendido. Y fijaos, si la fuente me entrega 12 voltios, bueno, casi 13, en este caso 12,93 en el primario, vemos que en el secundario nos está entregando 6, justo la mitad. Por lo tanto, esta relación de transformación funciona bastante bien, como estáis viendo. 12 voltios nos entrega aproximadamente 6. Vamos a considerar en este punto que el transformador es ideal, que no tiene pérdidas. Ahora veremos que eso no es así. Vamos a pasar a 9 voltios. Si lo alimentamos con 9 voltios, 9,76 en este caso, vemos que la tensión en el secundario se ha reducido a aproximadamente 4,5. ¿Veis? Que aproximadamente es la mitad, lo que nos indica la relación de transformación que hemos calculado con el número de espiras. Y si paso a 6 voltios, si los cálculos son correctos, debería demostrarnos 3 voltios. ¿Veis? Alimentamos con 6,63 aproximadamente y obtenemos la mitad. Vamos a pasar rápidamente 9 voltios y veis que tenemos 5 en el secundario y con 12 voltios, casi 13, tenemos 6 en el secundario. Por lo tanto, funciona perfectamente. ¿Cómo está funcionando este transformador? Recordad, tenemos corriente alterna en la entrada. La corriente alterna, en este caso 50 Hz, es una corriente oscilante. Es una corriente que cambia 100 veces por segundo de polaridad. Por lo tanto, en esta bobina primaria tenemos un campo magnético que está alternando, cambiando constantemente los polos, de norte a sur, hasta 100 veces por segundo. Ese campo magnético oscilante es conducido por el núcleo de hierro y llega hasta la bobina secundaria, donde se encuentra un campo magnético oscilante hasta 100 veces por segundo, y ese campo magnético induce una corriente en este bobinado secundario de acuerdo al principio de inducción de Faraday. Y esa tensión, que también es alterna, es la que tenemos en la bobina secundaria. Como veis, no hay contacto eléctrico entre las bobinas, pero ese campo magnético oscilante que se transmite a través del hierro es el que produce que tengamos tensión en el bobinado secundario. De hecho, podemos observar que cuando tenemos 12 voltios, como veis aquí, casi 13, de tensión en alterna alimentando el primario, tenemos 6 voltios. Pero si nosotros modificamos este núcleo de hierro o lo abrimos, ese campo magnético variable que hemos visto oscilante, que hace que la tensión se produzca en el secundario, se ve alterado. Es decir, si yo quito, por ejemplo, esta parte del núcleo de hierro, que lo podemos hacer, para eso es un transformador experimental, quito esta varilla de hierro, fijaos, 13 voltios obtenemos 6. Pero si yo modifico ese campo magnético, fijaos lo que pasa en la tensión. De hecho, vibra, Fijaos, lo he levantado un poco y fijaos cómo vibra. Es decir, este núcleo se ve atraído por las otras partes del núcleo de hierro. Fijaos. ¿Escucháis ahí la vibración? Y fijaos los valores de tensión como se ven modificados. Si lo coloco bien, de manera que esté cuadrado y recto con las otras partes, vemos de nuevo que 13 voltios aproximadamente la reducimos a la mitad. 6 voltios de corriente alterna. Pero si yo quito el núcleo totalmente, fijaos la caída de tensión que tenemos en el secundario. Es decir, ese flujo magnético, ese campo magnético oscilante, que cambia 100 veces por segundo, ahora está abierto, es decir, no tiene una línea de conducción de flujo, esta parte, y por lo tanto el rendimiento del transformador ha caído muchísimo. Si yo lo vuelvo a colocar, fijaos cómo lo atrae, fijaos cómo vibra. De nuevo lo coloco, obtengo el mejor rendimiento, aproximadamente 13 voltios, y de acuerdo a la relación de transformación obtenemos en el secundario 6 voltios. Por lo tanto, como veis, es muy importante que el núcleo se encuentre cerrado para que dirija ese flujo magnético directamente hasta el bobinado secundario, desde el primario hasta el secundario. Otro aspecto que me gustaría destacar es que en el primario tenemos 13 voltios y, como veis, tenemos una corriente circulando, concretamente 22 miliamperios, ¿vale? Mientras que en este caso
tenemos 6 voltios y como veis no tenemos corriente circulando porque no tenemos ningún consumidor de corriente conectado aquí en el secundario. No tenemos esta bombilla conectada. Es por esto que cuando hemos hecho los vídeos sobre eficiencia energética, ahorro energético, siempre os recomiendo tener regletas de este tipo con conexión, es decir, con interruptor de conexión y desconexión. ¿Por qué? Porque un transformador, aunque no esté encendido el aparato al que está conectado, está consumiendo cierta corriente. Fijaos, en este caso tenemos 13 voltios y está consumiendo 22 miliamperios. Es muy poca corriente, pero al tenerlo conectado a la toma eléctrica está consumiendo parte de esa corriente, un gasto que no estamos aprovechando en ningún fin útil y como veis no tenemos nada conectado en el secundario. Por lo tanto, el transformador, aunque lo consideremos ideal, y esto significa que la potencia que tenemos en la entrada es igual a la potencia que tenemos en la salida, siempre tiene un pequeño consumo y siempre la potencia que tenemos en el secundario va a ser un poco menor, porque tenemos unas pérdidas de energía, de rendimiento. Si consideramos que el transformador es ideal para poder hacer cálculos, sabemos que la potencia, que es igual al voltaje por la intensidad, en el primario tiene que ser igual a la potencia en el secundario, voltaje por intensidad. Si despejamos la relación de voltajes, vemos que las intensidades de corriente que tenemos, la relación de intensidades de corriente del secundario respecto del primario, también nos indican la relación de transformación. Y eso lo podéis ver aquí en la ecuación que os pongo arriba. Con esta ecuación, sabiendo la relación de transformación M, vais a poder calcular la tensión tanto en el primario como en el secundario, el número de espiras del primario o del secundario y las intensidades de corriente del primario y del secundario. Pero ojo, suponiendo que el transformador es ideal. Es decir, que la potencia de entrada en el primario es igual a la potencia de salida en el secundario. Cosa que no es verdad en la realidad. Como veis, tiene cierto consumo de energía sin que tengamos ningún consumidor conectado en el secundario. Y de hecho lo podemos ver también de forma experimental. Si yo conecto aquí la bombilla, ¿veis? Ahí está alimentada con la energía del secundario. Ahora ya tenemos una corriente circulando. Esto serían, bueno, está en la escala de amperios, por lo tanto sería 150 miliamperios aproximadamente. Y aquí tenemos 90 miliamperios. Si aquí tenemos 13 voltios y lo multiplicamos por 90 miliamperios, tenemos 1,17 vatios. Si aquí hacemos también o calculamos la potencia, tenemos 4,06 por 0,15, tenemos 0,609 vatios. Es decir, estamos perdiendo, como veis, potencia. ¿Pero por qué? Porque en el transformador tenemos una serie de pérdidas. Concretamente, dos tipos de pérdidas. Pérdidas en el cobre, en el bobinado de cobre, y pérdidas en el hierro, en el núcleo que dirige ese campo magnético que hemos visto. Las pérdidas en el cobre son debidas al efecto Joule, es decir, cuando tenemos una corriente circulando por un cable, cualquier sección, ese cable tiene siempre unas pérdidas de energía en forma de calor. El cable tiene una resistencia y esa resistencia transforma parte de la energía en calor que se disipa al medio ambiente. Por eso los transformadores también se calientan cuando están trabajando. Tenemos por lo tanto ahí una pérdida energética que denominamos pérdidas del cobre, pero también tenemos pérdidas en el hierro y también son debidas al efecto Joule. Al estar sometido a un campo magnético variable se crean unas corrientes en el interior que hace que el hierro se caliente y que se transforme parte de la energía en calor. Por lo tanto tenemos pérdidas en el cobre en forma de calor y pérdidas en el hierro, y en el hierro se denominan corrientes de Foucault. Os lo dejo ahí escrito. Y es por esto, para disminuir estas corrientes de Foucault, por lo que el núcleo está laminado. De esta manera reducimos esas corrientes que se producen en el núcleo. Al estar laminado, las corrientes de Foucault son menos y tenemos menos pérdidas en forma de calor. Es por esto, por lo que hemos visto, por este tipo de pérdidas que tenemos en el transformador, recordar pérdidas en el cobre y pérdidas en el hierro, por lo que la potencia de entrada al primario siempre va a ser mayor que la potencia de salida en el secundario. Y aunque nosotros consideremos para hacer los cálculos que el transformador es ideal, que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, sabemos que no es real. Por último, quiero mostraros que si yo ahora invierto las bobinas, es decir, utilizo como primario
la de 500 vueltas y utilizo como secundario la de 1000, la relación de transformación cambia. Y en ese caso tenemos 500 vueltas divididas entre 1000, tenemos una relación de transformación de 0,5. Lo estaríamos utilizando así, de esta manera. Y con esta relación de transformación de 0,5, el transformador ya no es reductor, sino que es un transformador incrementador de tensión. Vamos a verlo rápidamente. Y para ello voy a utilizarlo así, invertido. No vais a ver aquí el número de espiras, pero vais a ver que el transformador está invertido. Bien, lo primero que vemos es que si lo alimentamos con 12 voltios, 12,93, 13, aquí se nos va de escala. ¿Qué es lo que pasa? Porque de 12 estamos transformando a 24, de 13 a 25 aproximadamente. Es decir, estamos multiplicando por 2 el valor de tensión, porque tenemos una relación de transformación M igual a 0,5. Este transformador es incrementador de tensión, como por ejemplo los de los microondas. Si utilizamos 9 voltios, 9,86, vemos que de 9 voltios lo transforma a 18, aproximadamente el doble. De 9 a 18, es decir, multiplicamos la tensión que tenemos en la entrada por 2. Y si bajamos a 6 voltios, 6,67, pasamos a 12,40. Y observar que de nuevo tenemos un consumo de corriente. Aunque no tenemos nada conectado aquí en el secundario, el transformador, para poder funcionar y debido a las pérdidas energéticas que hemos visto, consume parte de energía. En este caso podríamos calcular la potencia, que es muy poca, 6,67 por 44 miliamperios, aproximadamente será 0,3 vatios. Es muy poca potencia, pero en el tiempo pues puede llegar a ser significativo ese consumo. Y veis que en el secundario tenemos 12 voltios pero 0 amperios, porque no tenemos consumo de corriente. Bueno amigos, y con esto me despido. Como siempre, espero que os haya gustado, espero que hayáis entendido el funcionamiento del transformador y cómo hacer algunos cálculos básicos con él, y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.